que es presidente, perdón, de una asociación de colegios, no puede ni siquiera salir de su casa por el temor a esta extorsión y la amenaza constante. La escalada de violencia sigue subiendo a niveles inaceptables, ¿no? Que colegios no puedan funcionar debido a la extorsión implica una vulneración flagrante al derecho a la educación de los niños. No puede haber educación virtual en ese sentido, o sea, no puede reemplazar a las sesiones presenciales, sobre todo cuando se trata de educación primaria o secundaria, ¿no? Las clases virtuales son excepcionales, básicamente para situaciones muy excepcionales. No pueden ser una forma de solucionar o una alternativa por la situación de violencia. Tiene que atajarse centralmente la situación de violencia. En fin, es un problema de responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso, evidentemente, ¿no? De hecho, tenemos muchos temas para abordar con los colegas, pero el tema de la inseguridad y lo que pasó con la agrupación musical Armonía 10 ha sobrepasado porque ha movilizado a las bancadas. Ya ahora sí parece hay las firmas para proponer una censura. Mucho se plantea, se cambia Juan José Santibáñez, la realidad no va a cambiar mucho. Falta esa reforma de la justicia, fiscalía, poder judicial, pero ¿quién debería encabezar una reforma integral de la que tanto se habla? Creo que podrían hacerse grandes esfuerzos si tuviéramos un ministro del Interior serio. Y eso pasa porque el Congreso hace tiempo, con los primeros resultados nefastos de su gestión, debió plantear su salida del ministerio o su censura, exigiendo una persona de más alto nivel, capaz, competente, probo e íntegro, que pueda tener la suficiente articulación en la policía y además... ¿Hay nombres para ello? ¿Quién va a querer tomar la papa Yo caliente? sé que hay expertos dentro de la policía que efectivamente por el momento aparecen en segundo orden o en tercer orden debido a la politización que se ha ejercido, ¿no? Repito que el Congreso en eso tiene una gran responsabilidad porque hace tiempo ha debido de pedir y exigir, más allá de a quién pueda favorecer o no, si se trata de una persona que pueda favorecer sus intereses o no, porque lamentablemente el Congreso solo está pensando en sus propios intereses, por lo tanto no mira la posibilidad de un ministro del Interior que pueda mirar los intereses generales del país, en este caso la seguridad pública del país, ¿no? Claro, pero ahí también lo tenemos en el Ejecutivo. El ministro del Interior es un personaje totalmente cuestionado, que tiene investigaciones, incluso su secretaria Yesenia ya se fue del país, está el movimiento migratorio y tenemos a una presidenta que, pese a los cuestionamientos del ministro del Interior, al ministro, ella lo mantiene en el cargo y parece que no escucha recomendaciones o no ve lo que sucede día a día. Eso de la agrupación de Armonía 10 ha sido ya como que el punto de quiebre para que todos digan, bueno, hay que sacar al ministro del Interior. Lo de Armonía 10, como yo creo que hablaba un poquito antes, no es que sea una muerte que valga más que otra, o que sea más importante, perdón, que otra. Lo que pasa es que es una agrupación nacional de mucha arraigo popular y ha causado un doble o triple efecto, ¿no? Y ha movilizado a las bancadas parlamentarias, que recién reaccionan. Y es evidente que la población sabe que reaccionan simplemente porque su popularidad puede ir descendiendo a medida que se va acercando el proceso de elecciones generales. No les conviene que comiencen a tener, que ya la tienen, una opinión pública que considera con justa razón que el Congreso está siendo un cómplice directo de esta situación de inseguridad ciudadana que vive el país. Por lo tanto, esto es una manera simplemente de reaccionar, me parece yo. Pero ojalá que tomen un poco de conciencia y miren un poco más allá de sus propios intereses. Y que si van a exigir el cambio del ministro, como parece que se están movilizando las bancadas, sea en la medida en que exijan un ministro, repito, fuera del ámbito de las politizaciones, pero capaz y competente, ¿no? Yo sé que en la policía los hay, pero hay que encontrar a la persona idónea en ese punto y darle todas las herramientas necesarias, aunque sea que cumpla su función contra mis propios intereses. De eso se trata también, ¿no? Pero, en fin, estamos lejos todavía de eso, creo. Doctor Montoya, permítame generar un cuestionamiento de manera quizá de introducir un tema reflexivo, ¿no? Yo me pregunto, ¿es realmente la salida del ministro Santibáñez lo que va a generar el gran cambio en la inseguridad ciudadana? ¿O es quizá más o igual o más necesaria la reforma del Poder Judicial, de la Fiscalía, que son en la práctica puertas giratorias para los delincuentes que se realizan operativos por la policía y después terminan siendo absueltos la mayoría de delincuentes en los siguientes días? Así hay una necesidad del sistema, pero es una reforma del sistema, significa, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público. Es una ley orgánica que tiene decenas de años y ya necesita reformarse, tiene una estructura muy vertical, en fin.
ahí hay una serie de cuestionamientos a la estructura normativa. Sí, claro. Podrían hacerse algunas modificaciones normativas, pero creo que mínimas. En realidad, el marco normativo está. Ahora ha habido todo un cambio en el que se le ha otorgado a la Policía Nacional la dirección operativa de la investigación del delito y a la Fiscalía se le ha dejado como la dirección jurídica del delito, cosa que ha venido a generar mucho más confusión respecto a los roles que se estaban estableciendo. Siempre ha habido el dilema o el conflicto entre las competencias de la policía y de la Fiscalía. La Constitución era muy clara en ese sentido. Era un trabajo de seguir acentuando mejor esas relaciones. Y era posible, había protocolos que hace pocos años se habían establecido para establecer la relación Policía Nacional, Fiscalía. Y no se afianzaron. Faltaron algunos protocolos más porque había necesidad de hacer guías de actuación conjunta. No todos los delitos son iguales. Por lo tanto, las guías de actuación no puede ser solo una para cualquier delito. Tienen que ser diversas. Se debió profundizar en guías de actuación diversas. Hay delitos, por ejemplo, donde la policía puede asumir rápidamente funciones y sabe perfectamente su trabajo. Secuestros, homicidios. Pero hay otros delitos donde la policía no puede intervenir fácilmente si no es con una dirección acentuada No ha sido de la capacitada Fiscalía. en todos los extremos. Ahora, el presidente del Congreso anuncia un pleno extraordinario para abordar temas exclusivamente de seguridad ciudadana. Esa va a ser la materia. Con leyes, el Congreso de la República, Eduardo Salguana lo declaró el fin de semana. Esta semana tendremos un pleno extraordinario, más allá de la agenda del jueves, un pleno extraordinario. ¿Con leyes se cambian las cosas? ¿Ya no tenemos suficientes? Regresando a esto a la reforma, Sí, claro. sería interesante, pero no lo puede hacer. Perdónenme, creo que este Congreso ya ha dado múltiples demostraciones que no puede hacer una reforma unilateral del sistema. Tienen interés de parte para esa reforma y no están en condiciones. ¿Tenemos que esperar el 26? Una reforma de esa naturaleza tendría que esperar el 26. Y apelar a que los votantes hagan un mejor trabajo, un trabajo más reflexivo a la Yo hora de... apelaría llegar a una las vez urnas. más a que la población, a pesar de la sábana que tenemos de candidatos, pueda tener en esta oportunidad una prudencia y piense su voto no un día antes o en las horas anteriores. ¿No? Piense su voto con mucha anticipación, revise por quién, se informe mejor, seleccionen cuáles son sus fuentes de información y decidan. Solo allí, con un Congreso con partidos políticos en que, no digo todos, pero en su mayoría sean personas decentes, personas que tengan cierto conocimiento y dejen escuchar por lo que sería mejor en la lucha contra la criminalidad. Entonces, este pleno no serviría de mucho. Este pleno, no sé sinceramente qué pretende, reformas unilaterales del Ministerio Público. Porque para eso también tendrían que declaraciones de revisar las urgencia. propias leyes que ellos han derogado, que han dejado Sí, de hay lado, muchas cosas ¿no? que están pendientes ellos de la detención preliminar, por ejemplo, ¿no? Que tienen que crimen ellos mismos organizado solucionar también. ese problema, ¿no? Pero en fin, por el momento, lo que se puede hacer de emergencia, pero también yo tengo poca fe sobre ello, es un ministro de emergencia que no sea tan cuestionado, que tenga arraigo en la policía, autoridad y tenga conocimiento de experiencia sobre cómo combatir la criminalidad. ¿Tiene Creo que Adriancén en esa convocatoria, tiene el presidente Dina Boluarte ese poder de convocatoria para convocar a uno bueno? tengo poca fe en eso, sinceramente. La presidenta está involucrada en cantidad de investigaciones, unas más fuertes que otras, y tampoco la veo con un interés, como acaba usted de decir, de oír y reaccionar rápidamente en el cambio de ministro. No, hay avales, le da la confianza una y otra vez. Por lo tanto, no veo esa perspectiva de cambio, Entonces, ¿no? claro, creo que se genera un espacio en el que es un poco un albur la salida de Santibáñez, si es que se llega a dar en los siguientes minutos, horas o días, porque incluso las cosas pueden estar peores, ¿no? Porque no sabemos a quién se puede designar. O sea, la cartera depende de una persona, o sea, la seguridad ciudadana yo creo que es un problema estructural y le estamos poniendo el nombre del señor Santibáñez y a la hora de sacarlo no sabemos a quién puede entrar también. Sí, O sea, la se puede generar presidenta también un tiene problema. algunos minutos de seria conciencia de lo que pasa en el país y sabe que tiene el poder y la autoridad, y piense por lo menos en su ministro